Gracias, buenas tardes. Cierto, a donde ha llegado la situación en Gaza ya no queda persona racional, medio de comunicación, figura política, gobierno u organismo mundial que no se haya pronunciado sobre el tema de alguna u otra forma, pero es que justamente la forma es la que no ha sido igual y gracias a esa forma de los grandes decisores políticos de criticar, sí, pero suavecito, lo que es a todas luces un crimen atroz y cuanto adjetivo tenga el español, es que Israel puede hacer y deshacer a lo grande sin que pase absolutamente nada. Y es que no es lo mismo decir, condenamos enérgicamente el genocidio y limpieza étnica que lleva a cabo Israel en Gaza o catalogar la situación de humanitariamente horrible, a decir que la respuesta defensiva ha sido exagerada, que fue el primer comentario un poco subido de tono que hizo Biden sobre lo que ha venido haciendo su aliado. No es lo mismo decir que los gazatíes se ven impedidos de encontrar comida, porque no mentar el tema es un acto de cínica ceguera, a que Israel impide la entrada de alimentos, masacra civiles alrededor de un camión de comida o deja morir de hambre a bebés. No es lo mismo afirmar que existen pruebas irrefutables de crímenes de guerra a pedir, como Estados Unidos, investigaciones imparciales cuando se ve emplazado a responder ante un crimen que no puede ser desdeñado, como ha sido el caso de los trabajadores humanitarios asesinados. No es lo mismo describir el horror con nombre propio a hablar de los horrores sin mentar por ningún lado al perpetrador. Nuestra realidad está llena de estos dobles estándares comunicativos, pero hay temas como este en que es inadmisible que esto suceda. A Israel no se le ha sancionado, que es la primera acción de manual para cualquiera que se salga de los moldes de Estados Unidos y Europa. Al contrario, siguen los acuerdos y hasta el envío de armas. A Israel no se le ha excluido de los grandes eventos ni deportivos, culturales ni sociales, salvo excepciones como por ejemplo Chile, que tuvo la decencia de desinvitarlo de una feria de defensa. A los israelíes que residen por otras partes del mundo o hacen turismo no se les ha hecho la vida un yogur y no se lee en ningún lado que se haya desatado una israelofobia, cuando la islamofobia y la rusofobia han llegado a niveles exorbitantes. Y cuando por alguna casualidad se ha dado un caso de represalia contra un judío, se habla más alto y claro del antisemitismo como si un acto de discriminación no fuera la respuesta de otro similar, pero en proporciones mayores, porque aplica el dedillo lo de que violencia genera violencia. Claro está, las comparaciones son difíciles a veces porque no hay dos fenómenos idénticos, pero es inevitable pensar en cómo se le ha tratado a Rusia por emprender una guerra en Ucrania y los paños tibios con Israel, que por muy de guerra que se hable, lo que tiene es una ofensiva desigual contra una población civil que ni Estado propio es a ojos del mundo, porque ¿de qué guerra hablamos entonces? El que jamás haya tirado esta vez la primera piedra es el clavo caliente del que se agarran todos desde el pasado 7 de octubre. Sí, el grupo militar palestino atacó, mató, secuestró civiles. Por cierto, muy fácil se le hizo penetrar la impenetrable seguridad israelí, pero antes de legitimar con ojos cerrados el derecho a la defensa del ese día atacado, hay que mirar al pasado de todas las veces en que el que dio primero no fue Hamás, sino las fuerzas de defensa de Israel y sus incontables ataques, masacres, encarcelamientos sin juez ni ley, incluso de niños, que son también secuestros, y el constante robo de tierras y desplazamientos forzados de una población a la que se quiere extinguir porque ni rezar la dejan en los días más señalados de su religión. Una historia de tanta violencia ha dejado a las partes, y sobre todo a la parte más débil, ese sabor de que podría ser un conflicto existencial, y este es el más duro de los enfoques. Pero es que juzgar desde afuera es fácil. O existe Israel o existe Palestina, en tantos otros buscan quién es el legítimo dueño de la tierra por antigüedad, o si hay elegidos escudados en alguna religión, y el no menor capítulo de la ocupación y colonización. Mientras, con cabeza fría y un poco de mediación, aboga una parte de la comunidad internacional por la solución de dos estados de convivencia pacífica. Y uno se pregunta, ¿quién le garantiza a los palestinos, a los que más de 130 países de la ONU reconocen su derecho a ser país, pero los que no lo hacen tienen el poder para que Naciones Unidas no les suba la categoría que por ahora es apenas de Estado observador no miembro? Que la solución de dos estados va a ser la varita mágica que impida que los colonos israelíes sigan apropiándose de tierras que no les pertenecen. Si por masacrar grandes grupos, por destruir ciudades enteras, matar de hambre a niños, reducir a ceniza los hospitales e ir barriendo y acorralando a millones de personas y anunciarles cual tortura psicológica que está muy cerca a la operación final, esa estocada mortal a gran escala, por hacer todo esto en apenas 6 meses,
no ha habido un solo castigo en firme? ¿O cuántas veces tuvo que reunirse el Consejo de Seguridad para lograr aprobar un cese el fuego al que Netanyahu le hizo ningún caso? Hay una demanda por genocidio ante la Corte Penal Internacional y no hay sentencia que valga para Netanyahu. Han muerto 33.000 palestinos y más de 200 personas que solamente hacían su trabajo de ayudar a una población en extrema crisis y que son los únicos 200 crímenes que Tel Aviv se lamenta como errores en su ofensiva. ¿Cuándo y sobre todo quién o qué va a hacer parar este contador de muerte? Así me despido con esta pregunta. Nos vemos en un próximo.